inauguración este jueves de Francisco Abundis, director de Parametría, revocación de mandato. El tema, Paco, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Qué gusto verte. Buen día. Pues es un tema que creo que está en la discusión pública, junto con el tema de las consultas. Está por decidirse en el Senado qué va a pasar con esta propuesta, por una cuestión de procedimiento y en parte por la polémica que se ha suscitado. Entiendo que el Congreso ya la separó, el Senado la separó en dos votaciones distintas. Y quisiéramos revisar un poco qué pasa con la opinión pública, qué pasa con esta figura en el mundo. Hay que decir que son muchos los países que son los que están coloreados. Se ven algunos en la región, en América Latina, pocos en Europa, unos tantos en Asia y también en África, que tienen algún tipo de revocación de mandato. La mayor parte de estos países tienen revocación de mandato a nivel local. Que sería el caso de Estados Unidos también, tiene el caso de gobernador, de alcaldes, pero son muy pocos países los que tienen revocación de mandato para presidente. Sí, exacto. Y hay quien cuestiona primero esta figura por qué países son. Sí, entre ellos está Venezuela, hablando del tema de nuestro amigo Federico Lamón recientemente, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Islandia, interesante, Palaos, Eslovaquia, Taiwán. Solo estos 7 para presidente. Es interesante porque seríamos relativamente excepcionales en el mundo con esta figura si lo establecemos para el presidente, pero eso no significa que no haya revocación de mandato en algún otro cargo, que de hecho nuevamente aquí debería estar incluido el caso de Estados Unidos, que recientemente tuvo uno de estos revocó al alcalde de Los Ángeles, ¿no? Que fue algo relativamente reciente. Siguiente gráfico. ¿Qué es lo que piensa la gente de esta figura? Estaría de acuerdo o en desacuerdo en que a la mitad del gobierno del presidente de México se realice una consulta para que la gente decida si debe continuar o no en el cargo. 74% de acuerdo. Creo que es bastante claro, ¿no? Creo que es una figura que, aunque no se le conozca bien, intuitivamente se cree que sería útil o es una forma de control de gobierno. Tuvimos una mesa en el Senado hace unos semanas, que organizó la MAI junto con el CIDE y el propio Senado, donde se hablaba de algunas ventajas y desventajas. Las posiciones creo que eran claras por parte de los analistas. Por un lado estaba María Amparo Casar, Carlos Elizondo, estaba Javier Aparicio, Sabino Bastidas, que advertían sobre los riesgos de esta figura, y por el otro estaba Hernán Gómez, que decía que hablaba más de las ventajas. A nivel especialistas hay que decir que no deja de ser un tema muy polémico, muy controvertido, pero a nivel opinión pública creo que está clara la posición, ¿no? Ahí está. Que se parece un poco al de las consultas. Siguiente gráfico. ¿Cuánta gente se enteró? Como siempre revisamos los niveles de conocimiento de estos temas. 62%, 2 de cada 3 mexicanos dicen que se enteró de la propuesta del presidente para que a la mitad del mandato de un presidente se realice una consulta para que los mexicanos decidan si debe seguir o no en el cargo. Una probablemente de las críticas más frecuentes es que una vez que se establece una nueva figura jurídica, en este caso para el relevo del cargo, no debería de aplicar a quien está en ese momento en esa posición. Por ejemplo, cuando se aprobó la reelección de legisladores, no aplicó a los legisladores que la aprobaron, sino a la siguiente legislatura. Ese sería un tema que creo que salió frecuentemente en los cuestionamientos. Finalmente, un último gráfico que la verdad es que me llama mucho la atención. Si el día de hoy se realizar una consulta para decidir si se debe seguir o no en el cargo, votaría porque siga o porque se deje en el cargo al presidente de la República. Estos son básicamente los niveles de aprobación que hemos reportado y aquí, 82%, no nos debería de sorprender mucho, que deje el cargo solamente 11%, pero vean en el caso de gobernadores, este no es un gobernador en concreto, es gobernadores en general, incluida la jefa de gobierno de la Ciudad de México, 56% estaría a favor también. Este dato me llama un poco más la atención que porque básicamente es validar sus niveles de aprobación, pero sucede que a nivel local la gente estaría también a favor de que continúen sus
autoridades locales. Si bien es más cerrada aquí, los porcentajes, no deja de estar a favor la gente de que continúe su autoridad local, lo cual diría que yo creo una forma de leer esto es la gente creo que prefiere la estabilidad en muchos sentidos. Y en muchos casos también estamos de alguna manera iniciando muchos gobiernos. En el caso de la presidencia de la República tenemos un par de meses, entonces tú hablas del día de hoy se realizaría una consulta. Hay mucha gente que todavía dice vamos a esperar, resultados no podemos tener de un día para otro, entonces hay que continuar para que se madure el proyecto de gobierno y ver en función de de las decisiones que se toman, si a la mitad del sexenio, como es la propuesta, hay que continuar o hay que parar a quien está al frente, ¿no? Exactamente, pero se me hace un buen indicador, me lo parece, porque también podrá hablar de la calidad de los gobiernos locales. Así es. ¿No? En esta, como bien señalas, Lupita, no debería sorprender tanto, porque básicamente valida los niveles de aprobación o los porcentajes que hemos reportado ya aquí. Muy bien, pues muchas gracias, Paco. Lupita, interesante el tema, te vemos la próxima semana. Gracias, lo consultamos en la página de Parametría, la revocación de mandato. Gracias. Gracias a ti.